Bienvenidas a Corazón Antiguo. Hoy viajamos a un tiempo donde la fe se convirtió en una espada de doble filo, y el amor era el crimen más peligroso de todos. En la fría Nueva Inglaterra de 1692, bajo la sombra despiadada de la horca, un juez puritano, forjado en el rigor y la ley de Dios, debe enfrentarse a una elección que lo destruirá: condenar a la muerte a la inocente que ha aprendido a amar o desafiar a la oscuridad que consume a su propia comunidad. Acompañadnos a los juicios de Salem. Escuchemos el latido desesperado del corazón que se atreve a amar bajo la túnica de lino gris y las cadenas de la injusticia. La celda olía a miedo, a piedra mojada y a esperanza muerta. El frío de octubre se colaba por la única rendija, tan agudo como la culpa que el magistrado Thomas Wentworth se negaba a reconocer. Sus botas de cuero crujieron sobre la paja sucia al entrar. Era la personificación del rigor, alto, con un rostro cincelado por años de abstinencia y ley divina. Había enviado a 19 almas a la horca en el último año, convencido de que estaba purificando la tierra. Abigail sería la 20ª. Ella estaba encadenada a la pared, con los brazos estirados de forma antinatural. Su cabello, del color del heno secándose al sol, estaba sucio, pero su barbilla se mantenía alta. Thomas esperaba lágrimas, plegarias frenéticas, la histeria común entre las condenadas, pero Abigail solo lo miraba con unos ojos de un azul tan profundo que parecían contener la inmensidad de un cielo estrellado, un silencio que lo perturbó más que cualquier grito. Abigail. Su voz era áspera, controlada con la precisión de un verdugo que levanta el hacha. Estoy aquí por mera formalidad. Tienes la oportunidad de confesar tus tratos con el maligno. El perdón de Dios siempre es posible antes de que la aurora traiga la cuerda. Abigail sonrió, un gesto pequeño y devastador. No era una sonrisa de locura ni de burla, sino de una profunda y resignada lástima. ¿Perdón de Dios, magistrado? Ella se estremeció ligeramente, las cadenas gimieron en protesta. Dios ya me ha perdonado, Thomas. Es esta aldea y la maldad que usted protege la que me niega la justicia. Thomas apretó la mandíbula. Le molestaba que ella usara su nombre. Le perturbaba la forma en que su belleza, a pesar de la suciedad y el peligro inminente, encendía algo oscuro y furioso bajo su propia túnica de lino. No desvíes el tema. Fui yo quien leyó el testimonio de Rebecca Price. Fui yo quien vio el punto negro en su alma y la condenó a la horca. Su envidia, su acusación, es el instrumento de Dios. Es prueba suficiente de su brujería. Es prueba de la miseria humana, no de brujería, replicó Abigail con calma. Rebecca Price me deseaba el esposo, el hogar y el futuro. Y usted, Thomas, se ha contentado con colgar a mujeres para proteger el verdadero veneno de Salem, el veneno que lleva el apellido de un magistrado poderoso y se sienta en la primera fila de la iglesia. El aire se congeló. Thomas sintió que el hielo que forraba su propio corazón se resquebrajaba. Había un documento, oculto bajo llave en su despacho, encontrado por accidente hacía 3 días. Un testimonio suprimido que apuntaba a que la verdadera hechicera era la esposa de uno de sus compañeros, una mujer de inmensa influencia. Thomas se inclinó sobre ella. La antorcha arrojó sombras distorsionadas sobre su rostro. Su voz era apenas un susurro de culpabilidad. ¿Qué sabes tú de eso, bruja? Ella no se inmutó. Sé lo que usted ha estado luchando por ignorar. Sé que el magistrado Thomas Wentworth, el pilar de la rectitud, ha encontrado la verdad. Y sé que tiene demasiado miedo de decirla en voz alta, porque la verdad no solo me salvaría, lo destruiría a usted. Thomas cerró los ojos. Ella había entendido el dilema antes que él. Si hablaba, perdía su cargo, su nombre, su vida. Si callaba,
Él la asesinaba. Cuando abrió los ojos, por primera vez, no vio a una bruja. Vio a una mujer inocente esperando la muerte por su cobardía. Y en ese instante terrible, la ley que había adorado por encima de todo se sintió tan fría y vacía como su propio pecho. «¿Qué quieres de mí, Abigail?», preguntó, la voz temblando por primera vez desde que era un niño. Ella levantó la barbilla. «Quiero que se atreva a amar la justicia más de lo que ama su propia vida, Thomas. Muéstreme que aún hay un hombre bajo esa capa de puritano. Muéstreme su valentía antes de que amanezca». La antorcha parpadeó, y por un terrible instante, Thomas vio en el rostro de Abigail no solo a la acusada, sino a su propia alma condenada. Él había vivido en la sombra helada de la ley, sin atreverse a desear, sin atreverse a sentir. Ahora, el deseo y el terror se fusionaban en un veneno dulce. Se acercó tanto que pudo sentir el calor exhalado por su piel limpia y condenada, un contraste cruel con el aire rancio y húmedo de la celda. «El amanecer», murmuró Thomas, sintiendo el peso de cada palabra, como si fueran las piedras que la ahogarían mañana. «El amanecer trae el juicio final, Abigail. Y si hablo, si siquiera sugiero que el magistrado Hawthorne o su esposa ¿son culpables? ¿Será usted el próximo hereje, Thomas?». Abigail completó la frase, con una ironía desgarradora. «Sí, lo será. Perderá todo, su prestigio, su vida, su lugar ante Dios. Pero si calla, perderá algo más valioso que todos sus títulos puritanos juntos». Ella movió las cadenas ligeramente, y el leve tintineo sonó como una campana de advertencia en el silencio opresivo. «Perderá su conciencia, juez Wentworth, y me perderá a mí, a la única persona en este maldito pueblo que ve al hombre bajo la capa». Thomas sintió que una represa invisible cedía. Todo el control, la rigidez cultivada durante años en sermones y tribunales, se rompió ante la mirada de esos ojos firmes. El documento que probaba su inocencia y la culpa de otra persona no era solo una evidencia, era el billete de su propia muerte social, y ahora se había convertido en el puente hacia Abigail. «El documento existe», admitió, la voz ronca. «Fue la confesión más difícil de su vida. Lo encontré, el testimonio suprimido de la partera. Ella no es la bruja que Selem busca». Un suspiro de alivio se dibujó en los labios de Abigail, pero no era un suspiro de victoria, sino de amor. Ella no estaba feliz por su salvación, estaba orgullosa de su coraje. «Entonces, el pilar de Selem tiene alma después de todo», susurró ella. Thomas la miró, su mundo giraba. ¿Qué era la ley sin justicia? ¿Qué era la vida sin valor? En ese momento de absoluta vulnerabilidad y peligro, Thomas comprendió que no se trataba solo de salvarla, sino de salvar la parte de sí mismo que ella había despertado. La religión que lo había sostenido toda su vida se sintió como ceniza en su boca. Impulsado por una fuerza que desafiaba a Dios y al diablos de Salem por igual, Thomas se acercó un paso más. La madera de su corazón puritano ardía. Ignoró la oscuridad, ignoró la ley, ignoró que ella estaba encadenada y él estaba allí para matarla. Él la amaba. «No voy a dejarte morir, Abigail», declaró Thomas, su voz firme ahora, bañada en una nueva y aterradora determinación. «No por mi cobardía». Sus dedos se movieron, desesperados, y tomaron el frío acero de las cadenas que ataban sus muñecas. En lugar de interrogarla, él la liberaría. «Tú tienes el poder de salvarme, Thomas, pero debes elegir ahora», instó ella, sus ojos fijos en los de él, esperando la señal final. «Si me salvas, no hay vuelta atrás. Seremos proscritos, seremos enemigos de todo Salem. Seremos libres, pero tal vez por poco tiempo». El juez Thomas Wentworth, el hombre más temido y respetado de Massachusetts, se inclinó.
Sus labios, que solo habían pronunciado sentencias severas y oraciones solemnes, encontraron los de ella con una ferocidad inesperada, un acto de rebelión tan completo y absoluto que fue más poderoso que cualquier hechizo que le pudieran haber imputado. El beso fue desesperado, un juramento silencioso y prohibido contra el fanatismo de Salem, un relámpago fugaz de vida en el umbral de la muerte. Era la renuncia a su vida antigua y la aceptación de un futuro incierto, lleno de peligro y, por primera vez, de amor verdadero. Cuando se separaron, la respiración de Thomas era superficial. «No hay tiempo», susurró, la adrenalina corriendo. «El documento está en mi despacho. Debemos movernos antes de que la luz traiga a mis colegas. Si me atrapan con estas llaves en la mano». Thomas sacó un juego de llaves de su capa. Su rostro reflejaba la pálida determinación de un hombre que acaba de elegir su propia horca. «Te sacaré de aquí». Y luego, que Dios se apiade de nosotros, porque Salem no lo hará. Epílogo. Han pasado 10 años desde aquella noche helada en que Thomas Wentworth dejó atrás el juicio, el honor y la santidad de Salem para empuñar unas llaves oxidadas. 10 años desde que el hombre más temido de Massachusetts se convirtió en un proscrito, y la mujer condenada a la hoguera en su esposa. La huida fue brutal, un eco constante de botas, el frío y el miedo palpitante de ser encontrados y devueltos a la severa justicia que él mismo había representado. Pero el amor que nació en la desesperación y el peligro se había enraizado, profundo y firme, en la tierra silvestre. Ahora vivían en los valles nevados de Vermont, tan lejos del mar y del puritanismo que el aire mismo olía a libertad, y el susurro de los pinos era su única ley. Una noche de invierno, junto a la chimenea que era el corazón de su modesta cabaña, la luz danzaba sobre el rostro de Thomas. Las líneas de su antigua severidad se habían suavizado, reemplazadas por la calidez de la risa y el arduo trabajo. Ya no vestía terciopelo negro, sino cuero curtido por el sol y el esfuerzo. Marta deslizó su mano por el cabello gris prematuro de él, un contraste con el fuego. Su mano se detuvo en el lugar donde la cicatriz de la soga que casi la mata aún era visible en su cuello. «¿Alguna vez te arrepientes, Thomas, de todo lo que perdiste?», susurró ella. Su voz era ahora el sonido de la paz, no de la provocación. Él tomó su mano, girando la palma hacia arriba para besar la cicatriz que la cadena había dejado en su muñeca, un recuerdo de su liberación. «Lo perdí todo, amor mío, la posición, el respeto, la seguridad», respondió Thomas, su voz áspera por los años de silencio autoimpuesto. «Pero a cambio, gané la única verdad que importa, a ti. Aquella noche no elegí la horca, elegí la vida». Y la vida, Marta, siempre me conduce de vuelta a este hogar, a esta chimenea y a la dulce quietud de ser solo tuyo. Ella sonrió. Su amor, prohibido y nacido del pánico, se había convertido en su refugio eterno. Habían escapado del juicio de los hombres para encontrar la misericordia, no en la fe, sino en los brazos cálidos del otro. Y así, en el exilio voluntario, Thomas y Marta encontraron la única bendición que la vieja Salem nunca pudo ofrecerles, la libertad de ser ellos mismos, amándose sin cadenas. Y así, amigos de la historia y del romance, Thomas y Marta nos demuestran que el verdadero juicio de un hombre no está en la ley que impone, sino en el sacrificio que está dispuesto a hacer por el amor. Él renunció a su mundo entero, y ella a su vida, para construir un futuro a partir de cenizas. Un amor que desafió a la sociedad, al fanatismo e incluso al destino, y que finalmente triunfó sobre todo. Si esta historia de pasión prohibida, de jueces rebeldes y mujeres indomables, ha tocado su fibra romántica y desean más relatos donde la historia se entrelaza con el corazón, no dejen de apoyar nuestro trabajo. Suscríbanse a Corazón Antiguo.
Hasta la próxima, donde el destino, la historia y el amor nos esperan de nuevo en un rincón olvidado del tiempo.